Noruega es considerado el país más sostenible del planeta. Esto se debe a que el 98% de su energía proviene de energías renovables, es un líder en la energía circular azul y además incluso podemos encontrar rascacielos hechos de madera, lo cual es sorprendente porque se incorporan a la naturaleza sin afectar en residuos. Pero entendiendo un poco el contexto de Noruega, su capital es Oslo, su población son 5.488.984 personas, lo cual podemos ver que es una población reducida y una superficie de 624.499 kilómetros. Hay que comprender también que Noruega es uno de los países más bellos del mundo por los fiordos, por las diferentes características geográficas que tiene, donde podemos ver también auroras boreales y un contraste a veces con la naturaleza. Probablemente sus dirigentes por eso y considerando que los retos de mantener a sus personas son menores porque tiene una población menor, es lo que les permite mantener recursos. Noruega también es uno de los pilares dentro de educación, de capacitación y considerado en el 2018 como uno de los países más felices a nivel mundial. Esto como introducción. Mis compañeros les hablarán del medio ambiente de Noruega y sobre todo la comparativa que existe con México para comprender nuestros retos y necesidades que tenemos en cómo nosotros podemos aprender de los noruegos, un país sin duda verde y con objetivos muy bien puestos en el aspecto de cómo podemos como planeta funcionar mejor. La publicación de Susan de Baney el 14 de febrero de 2017 nos informa que Noruega quedará libre de emisiones de dióxido de carbono en 2030. Para esto, el Parlamento aprobó el Plan de Neutralidad Climática en 2 décadas antes de lo previsto. El gobierno ha puesto en marcha el programa para acelerar los recortes de dióxido de carbono, para reducir las emisiones en las zonas más contaminadas, aquellas de industrias de combustibles y gases. Irlanda señaló su intención de abandonar los combustibles fósiles, a diferencia de México, donde se encuentra un rezago en materia ambiental, pues como tal no se tiene planteamiento de energías, ya que se sigue invirtiendo en combustibles fósiles. El desarrollo sostenible busca en nombre de futuras generaciones la compatibilidad ambiental y el desarrollo equitativo ante los procesos económicos globales. Surge de la imperiosa necesidad de estudiar y de limitar el impacto que tienen las actividades humanas sobre el medio ambiente, implicando promover el desarrollo económico pero sin amenazar ni degradar el ambiente. En México, según datos de la CENER, el 31% de energía que puede producir es sin emisiones de gases de efecto invernadero, el 16% se debe a la hidroeléctrica, el 7.5% a la eólica, el 4.3% a la solar y el 2% a la nuclear, el 1.2% a la geotérmica. Las tres principales fuentes de energía en México son las termoeléctricas con el 81.24% incluyendo hidrocarburos y carboeléctricas con el 3.58%. En cambio, el país nórdico es considerado el más sostenible del planeta según los índices internacionales más rigurosos. Su sistema eléctrico se alimenta de un 98% de fuentes renovables y es líder absoluto de la energía de círculo azul. La preocupación de Noruega por la sostenibilidad rige en casi todos los ámbitos de su vida. Es una potencia petrolera que apuesta por la movilidad eléctrica y los edificios se construyen bajo estrictas reglas para ahorrar energía. Es el mayor productor de energía hidroeléctrica en Europa. Tiene varios objetivos, como la reducción de emisiones hasta un 30% de aquí al 2030 y conseguir la neutralidad carbónica al anular el 100% de emisiones de aquí al 2050. Análisis comparativo entre las políticas ambientales de Noruega y México. Actualmente, Noruega es líder en energías renovables. Alrededor del 98% provienen de estas energías. Creó lo que vienen siendo los parques eólicos y solares. En lo que respecta al transporte, es sustentable debido a que alrededor del 50% es transporte eléctrico y promueve este tipo de transporte, dándoles apoyos, ¿no?, para poderlos adquirir y también dándoles acceso preferencial. En áreas protegidas cuenta con ellas, ¿no? Alrededor del 15% del territorio son áreas protegidas. Pertenece al acuerdo de París. En cambio, México está trabajando en generar energías renovables. Alrededor del 25% de este tipo de energías cuenta, ¿no? Lo que es áreas protegidas, también cuenta con áreas protegidas y alrededor del 13% de territorio son áreas protegidas, y creó lo que viene siendo la ley del cambio climático. Lo que podemos observar es que Noruega es líder en políticas ambientales y en el cuidado del medio ambiente debido a su estabilidad económica. La publicación de Susan de Baney del 14 de febrero de 2017 nos informa que Noruega quedará libre de emisiones de dióxido de carbono en 2030. Para esto, el Parlamento aprobó un plan de neutralidad climática en 2 décadas antes de lo previsto.
El gobierno ha puesto en marcha programas para acelerar los recortes de dióxido de carbono, para reducir las emisiones en las zonas más contaminadas, aquellas de industrias de combustibles y gases. Irlanda también señaló su intención de abandonar los combustibles fósiles, a diferencia de México, donde se encuentra un rezago en materia ambiental, pues como tal no se tiene un planteamiento de cambio de energías, ya que se sigue invirtiendo en combustibles fósiles. Noruega ha considerado cambio a coches verdes. Pese a retraso respecto a otros países europeos, está acelerando su plan y pretende prohibir la venta de coches que funcionen con energía derivada de combustibles fósiles dentro de la próxima década y que todos los vehículos en circulación en 2025 se alimenten de energías verdes. Hola, soy la arquitecta Noemí Rodríguez y yo les voy a hablar sobre la comparación en contaminación ambiental entre los países de México y Noruega. La calidad del aire en el medio ambiente en que vivimos tiene un efecto directo en nuestra salud y bienestar. La contaminación del aire en exteriores es un problema medioambiental importante que afecta directamente la calidad de vida de las personas. Pese a las intervenciones nacionales e internacionales a las reducciones de las principales emisiones contaminantes, los efectos de la contaminación del aire urbano en la salud continúan empeorando. Y la contaminación del aire podría convertirse en el 2050 en la principal causa medioambiental de mortalidad prematura. En México, los niveles de partículas PM2.5 son lo suficientemente pequeñas como para penetrar hasta la parte más profunda de los pulmones. Les voy a hablar un poco qué son las partículas 2.5. Las partículas 2.5 son las partículas nocivas suspendidas en el aire y estas están compuestas químicamente de ozono, dióxido de sulfúrico, óxido de nitrógeno, monóxido de carbono y plomos. Estas partículas, al entrar por la nariz, mucho menor es el tamaño, pueden llegar hasta penetrar los pulmones. Mucho menor son las partículas, son más nocivas. En México, estas partículas son de 20.3 microgramos por metro cúbico. Es una cifra mayor al promedio de la OCDE, que dicen que debe de ser de 14 microgramos por metro cúbico. Esto es mucho mayor al límite anual recomendado de 10 microgramos por metro cúbico establecido por la Organización Mundial de la Salud. Si lo comparamos con Noruega, sus niveles de partículas de PM2.5 son suficientemente también pequeñas como también penetra la profundidad de los pulmones, pero estas son de 6.7 microgramos por metro cúbico, que es una cifra menor al promedio de la OCDE, que es de 14 microgramos por metro cúbico, que es una cifra mucho menor al promedio y del límite anual de 10 microgramos por metro cúbico. Hablando ahora sobre la contaminación del agua, en México es el 75% de los habitantes en México están satisfechos con la calidad del agua. Es una cifra menor porque el promedio de la OCDE debería de ser del 84%. Y en Noruega, aquí nos comentan que según la OCDE, que en Noruega el 98% de los habitantes dicen estar satisfechos con la calidad, y esto es una cifra alta, donde el promedio es de 84%. Esto quiere decir que Noruega tiene unas mejores políticas para una vida mejor. Bueno, pues eso sería todo de mi participación. Gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Y también en otros asuntos tenemos cómo Noruega ha lidiado con la terrible contaminación de botellas de PET y plásticos. Bueno, pues aquí vamos a platicar de esta comparativa entre México y Noruega y el problema ambiental. Bueno, pues como bien sabemos,
los grandes problemas de contaminación, no solo en México o no solo en Noruega, sino en el mundo, son las botellas de PET y los reciclables. Algo que México puede aprender mucho de Noruega es de que, según Forbes, Noruega es el primer país en reciclaje. ¿Por qué? Porque Noruega implementó el poner un impuesto en el valor ya agregado al comprar un producto. ¿Esto qué quiere decir? Que a nosotros, al comprar un refresco de Coca-Cola, ya nos va a venir con un impuesto que a nosotros reciclar esa botella se nos va a devolver ese impuesto. Y vaya, esto es en todos los productos de plástico, de botellas de PET que pueden ser reciclables, incluyen este impuesto. Por lo cual, México podemos aprender mucho de Noruega, ya que sí, aquí en México está muy creciente la cultura del reciclaje y sobre todo la del reciclaje de PET. Sin embargo, no todas las personas se reciclan. ¿Por qué? Porque únicamente hay personas que la mayoría recicla por el incentivo económico que significa el reciclar el PET. Sin más no, porque venga ya estipulado que se tiene que reciclar el PET para recibir esa remuneración económica. Así que, mexicanos, a ponerse las pilas y a reciclar muchísimo más para aprender de Noruega y contribuir con el medio ambiente. Una vez que se han tratado los puntos específicos y medulares en cuanto al tema expuesto, es evidente que Noruega ha hecho un buen trabajo en cuanto a la implementación de políticas y de prácticas encaminadas al cuidado y a la preservación del medio ambiente. Del mismo modo, en su inversión para energías renovables, en la protección de ecosistemas y de su biodiversidad. Por otro lado, reconocer que México se encuentra en una situación ambiental de crisis y que debería tomar como ejemplo el caso de Noruega en mejorar la gestión ambiental e implementar prácticas encaminadas al cuidado del medio ambiente. De esta manera, dejar un planeta limpio y con los suficientes recursos naturales para las futuras generaciones. Gracias.